Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TV1, toda la verdad primero. Quiero agradecer las manifestaciones, las muestras de afecto, los comentarios que nos han hecho, la verdad que ha sido muy enriquecedor y por supuesto la gente que colabora con nosotros. De verdad, mil gracias. Cumplimos también con los cursos de CEPA, así que invitamos a todos a entrar en www.cepa.la. Ahí va a encontrar cursos valiosísimos. El programa de hoy me gustaría que lo tratemos un poco. Lo habíamos tocado hace un tiempo atrás, se llamaba La verdad ocultada, ¿no es cierto?, o La historia ocultada, de un trabajo de un gran historiador argentino. Hay otros temas en la historia que siempre que uno va investigando va encontrando nuevos documentos. Esos nuevos documentos van revelando otras cuestiones en la historia. Pero también hitos y gallardías y acciones, ¿no es cierto?, en diferentes etapas, porque nuestra América fue ambicionada por muchos sectores, los británicos, etcétera. La masonería tenía un rol importante, bueno, los conversos, obviamente, fue otro tema que hemos tocado. Pero también hombres valiosos que pasan desapercibidos hasta en el propio reconocimiento de la hispanidad. Vamos a profundizar de estos temas, hay muchos pendientes, con el profesor Federico Rivadeneira Carles. Gracias, Federico. Buenas noches. Para mí es una satisfacción, y lo digo de corazón porque no me gusta halagar, estar en un canal nacional, católico e hispánico. Le agradezco. Antes de entrar en materia, le quería decir, para los que le interesa el tema que yo analizo, es que la historia ocultada es el cuarto estudio mío sobre el tema converso, que para una comprensión total del fenómeno habría que leer mis libros anteriores, el primero de los cuales se llama Los conversos, víctimas o victimarios de España, sí, que es del año 94, donde hago un análisis del problema que, a pesar de que España conocía muy bien y sufría el tema converso hasta mediados del siglo XIX, quedó olvidado totalmente. Hasta el extremo que Ramiro Ledesma Ramos, el fundador del nacionalsindicalismo, dijo que admiraba que Hitler en Alemania pudiera señalar al judío como culpable, porque nosotros no tenemos a un individuo, una raza para señalar. Claro. Se olvidó que era peor todavía, que tenían a los conversos adentro de España. Claro. Bueno, y después los conversos en las Indias, que es del año 2011, donde yo analizo la conducta de los conversos, o sea, el subtítulo es La historia detrás de la leyenda negra, porque hasta Juan Pablo II acusó a los españoles de la esclavización de los negros. Todo eso es falso. Está documentado, pero perfectamente, quiénes eran los que introdujeron la esclavitud de los negros en Hispanoamérica. Eran los conversos. Se sabe, todos esos datos son demoledores. Bueno, ahí lo estudié en profundidad. También los intentos de instalar un Estado judío en México en 1635. Y después el intento de invadir Chile, también por instalar un Estado judío. Y después Buenos Aires, ciudad conversa, que no solamente trata el tema de Buenos Aires, sino de la gran aluvión converso en toda Hispanoamérica, pero que también sirve para entender la historia ocultada que pasó con los conversos. Con respecto a lo que habíamos... Lo que a mí sí me gustaría nada más que volverlo a presentar nuevamente, porque forma parte del protocolo del programa. Sí, que el profesor Federico Rivadeneira Carles, aparte de historiador revisionista, es investigador, político y escritor. Entre las obras que él acaba de mencionar, por supuesto, están Los judíos y la trata de blancas en Argentina, Los conversos en las Indias, que es la historia detrás de la leyenda negra, la judaización del cristianismo, que son 3 tomos muy importantes y que han tenido una gran repercusión, Buenos Aires, ciudad conversa, que es la hegemonía criptojudía en el Plata durante la época hispánica. Otro de los trabajos, que fue el último y tan importante, está el anarquismo, judaísmo y masonería, los partidos políticos, otro de los trabajos, y el último trabajo, que fue el que hicimos el programa anterior, que tuvo 27.000 visitas, la verdad que una cantidad de preguntas también y comentarios, es La historia ocultada, que son los conversos y las independencias hispanoamericanas. Bueno, era el protocolo que hay que hacer, simplemente para ponernos a tono. Conversamos detrás de cámara
que obviamente cuando uno es un investigador, es un historiador, siempre va obviamente buscando documentos o van apareciendo documentos. O de repente hay historias que ya no hay más documentos. Una vez me lo decía eso Félix Luna. Me dice, bueno, de Rosa ya no se puede decir más nada, ya están todos los documentos, ya se ha investigado todo, pero siempre hay alguna perlita, siempre hay una perlita escondida que aparece y cambia un poco la temática. En este aspecto, entendemos que en el Perú, en el Ayacucho, hubo un hecho trascendente con De la Serna, ¿verdad? Claro. El tema, si bien se ha señalado bastante, incluso en España, se ha hablado de la traición de la Serna en Ayacucho y existe una cantidad de indicios que lo demuestran. Pero resulta que 3 días después de entregar mi libro a imprenta, apareció un documento que no estaba en un sótano oculto, sino que el historiador y filósofo peruano, Wagner de la Reina, escribió un pequeño artículo, pero extraordinariamente importante en la revista de la Universidad Complutense de Madrid en 1985, donde ya las pruebas de la traición deliberada de la Serna son definitivas. Me referiré brevemente a este personaje. El primero el que trae datos concretos de la Serna y que Wagner de la Reina se refiere es Tomás de Iriarte, que es un rioplatense que estuvo en España sirviendo en el ejército español y después vino al Río de la Plata, vino con la Serna y después se pasó a las filas separatistas. Y él muestra en primer lugar una cosa que es importante, que lo menciona, por supuesto, Wagner de la Reina. De hecho, el personaje pero me detengo un poco más que Wagner de la Reina en el personaje Resulta que este individuo, que se lo pone como un aristócrata, a De la Serna, que fue el último virrey, resulta que tengo datos, pero que tengo que ampliarlo, de que era converso, no era un aristócrata. Y lo grave de todo esto, que él estuvo en el sitio de Zaragoza, en el segundo sitio, que termina en febrero de 1809, y después desaparece, y eso lo cuenta Tomás Iriarte en sus memorias, que publicó en el año 60, Enrique de Gandía con comentarios. Entonces él cuenta, y es muy importante porque es el testimonio de un secesionista que trabó gran amistad con la Serna. La Serna era un coronel, teniente coronel. Cuando cae prisionero en el sitio de Zaragoza, lo lleva en España y se evade, pero no vuelve a España como los buenos españoles a seguir combatiendo al invasor francés. Se va a pasear a Turquía, a Italia, a Alemania, y hasta Iriarte se pregunta dónde sacó los medios para eso. Y entonces cuando vuelve lo hacen coronel de artillería. Pero nunca, si bien combatió bien, valga la redundancia, pero nunca fue un jefe, nunca mandó nada, no era nadie la Serna. Entonces, como la Serna era un liberal, pertenecía al grupo de liberales que se veía en peligro en España porque había vuelto Fernando VII a la monarquía tradicional, con los defectos de la monarquía borbónica, que no es exactamente la tradicional española. Entonces se sentía inseguro, él y otros de los que formaban después su Estado Mayor, y pide irse para Hispanoamérica, le dicen que no. Entonces se conecta con el teniente general Francisco Javier Abadía, que nada dice Iriarte de que era masón. En los papeles de Fernando VII se señala que Abadía era masón. Entonces él le pide a Abadía que se quiere ir para Hispanoamérica. Entonces Abadía le dice, bueno, si quiere le voy a conseguir un puesto, lo hago mariscal de campo y lo mando al Virreinato del Perú. Llega al Virreinato del Perú y todos forman parte de una logia que se funda en Cádiz. Se llama Logia Central de la Paz Sudamericana. Nombre muy extraño para soldados del rey, que deberían haber puesto un nombre más claro. Defensores de la corona, en fin, nada de eso. Y resulta que Iriarte relata, eso es importante, porque el testimonio de Iriarte está demostrado que es cierto. Empezando, un detalle le voy a decir importante. Iriarte le cuenta, lo conoce a la Serna, es realmente una cosa insólita. Le cuenta que él va a venir
quiere ir a Hispanoamérica y para que no dejarlo mal parado, le avisa que va a abandonar las banderas de España y se va a pasar al separatismo. ¿Qué es lo que le contesta a la Serna? Su jefe, porque en ese momento ya era su jefe, lo tenía que haber hecho un consejo de guerra y fusilado, era un soldado. No, le dice, ¿cómo va a abandonar, cómo va a hacer eso? Que tiene una carrera promisoria dentro del ejército español y que además podría ser, que el resultado de la sublevación podría ser negativo para los americanos. Él le dice, no, yo voy a seguir. Entonces dice, la Serna me hacía broma, lo consideró una cosa juvenil, una cosa insólita. Lo grave que después el virrey La Pezuela cuenta que la Serna le facilitó el traspaso a las filas separatistas, la Serna. Ahora, entonces es importante señalar esto, podríamos hablar largamente, pero trataré de sintetizarlo. La Serna cuenta, Iriarte cuenta que en la logia el venerable era Jerónimo Valdés. Jerónimo Valdés apenas lo había conocido recién a la Serna cuando se embarca, lo dominó totalmente. La Serna carecía totalmente, era un hombre sin personalidad. Y Valdés era un individuo siniestro, era el venerable de la logia. Bueno, y todos los generales, Seoane, Ferraz, todos los que venían eran todos masones, estaban todos en la logia. Por supuesto Iriarte también. Cuando llegan, ya se enfrenta a la Pezuela, el virrey de Pezuela, que demostró ser un buen militar, lo derrotó 3 veces a Belgrano, pero demostró falta de energía, como le pasó a muchos virreyes. El virrey Abascal fue el último gran virrey de Perú, que era un hombre de carácter. Entonces empiezan a conspirar contra la Pezuela, que era un hombre fiel al rey y que era monárquico, ortodoxo, tradicional. Y empieza una campaña, apenas llega ya lo maltrata a la Pezuela, le dice que él pronto va a tener un ejército y va a invadir Buenos Aires, si el clima se lo permite. Todo fanfarronería, despreciaban, odiaban a los criollos y odiaban a los indios que integraban los ejércitos y a los mulatos, zambos que integraban el ejército español. Lo que no aclara Wagner de la Reina, ¿por qué lo odiaban? Lo odiaban porque los criollos, o sea, los españoles americanos, eran fieles a España y eran católicos. En cambio, ellos eran liberales. Y aparte, en cambio dice que Olanieta, Ramírez, que fue un general importante en Hispanoamérica, y la Pezuela amaban a los criollos, porque se daban cuenta cómo se sacrificaban por España y por el rey. Ahora, O sea que la religión tiene un punto fundamental que ver en todo esto. Sí, por supuesto, sí. Es lo que le comentaba a usted, o sea, el triunfo de España lo demuestra que pese a todos los conversos y todo, les dio una formación, incluso a uno le llama la atención, porque compara lamentablemente los mestizos de Hispanoamérica actual, que no tienen la disciplina. En esa época España los disciplinaba, impedir el alcoholismo, la corrupción, por eso sirvieron tan bravamente como soldados españoles. Lo grave de todo esto, habría que sintetizarlo porque son muchos datos, ellos hacen una conjura para derrocarlo a la Pezuela con argumentos falsos. Si bien demostró debilidad, pero ¿qué pasa? También en el trienio liberal, porque ellos llegan acá en 1816, pero el funesto trienio liberal de 1820, 1823, les obliga, los liberales triunfan en España, y le dicen que hagan un armisticio con los separatistas. No le dice que los exterminen, que hagan un armisticio. Entonces Morillo, que era un general que vino acá a reprimir el levantamiento, resulta que era masón Morillo, y se abraza con Bolívar, que todavía tiene una estatua, y hacen un armisticio. Y por eso, por ejemplo, en Asnapuquio hacen el complot, palabra más adecuada, es decir, la conjura, palabra bien española, y lo derrocan a la Pezuela con falsos argumentos. Se derrocó al representante del rey, una persona que no tenía ningún antecedente,
Pero ¿qué pasa? Estaba manejado por Valdés y aparte él pertenecía también a la masonería y querían, está demostrado que ellos no venían solamente, como el mismo Wagner de la Reina, y se cree que venían con ambiciones, sí, querían enriquecerse también, porque empezaron a tratar de sacarle dinero a la población, tenían desprecio por los criollos y por todos los hispanoamericanos. Pero ellos lo que vinieron, como se demuestra después, es a entregar al virreinato del Perú a los separatistas. Y la prueba de ello es lo siguiente, que primero con San Martín en Punchauca se encuentran, y a pesar de que no se ponen de acuerdo, porque San Martín dice, bueno, hagamos un gobierno provisorio, viajemos con De la Serna a Madrid, pongamos un rey Borbón, mientras se reconoce la independencia. Lo concreto, que aparte de ese palabrerío, que San Martín dice que la famosa frase, todos los liberales del mundo somos hermanos, dijo. Esa frase famosa de San Martín. Y después la Serna se retira de Lima, porque si bien en Lima había miseria, porque el almirante Cochrane los tenía sin alimento, había una gran miseria y una situación difícil. Pero ¿cómo se va a abandonar Lima, que era la capital del virreinato? El último bastión, que además era un virreinato importante. Entonces San Martín, sin disparar un tiro, entra a Lima. Y ellos se retiran a la sierra. Y en la sierra nunca ganan una batalla importante. Son escaramuzas nada más. Sería largo explicar cómo Canterac estaba frente a San Martín no disparó un tiro. El general Canterac, que era otro de origen francés, otro de los masones que estaba con la Serna, tampoco lo atacó a San Martín, o sea, hubo una entrega. Ahora, ¿cómo se sabe realmente que hubo una entrega? Algo terrible, algo que realmente es impresionante. Cuando cuando hacen el simulacro de la batalla de Ayacucho, que fue como la de Pavón en Argentina, que no hubo ningún combate, que hicieron, antes de la batalla, estuvieron confraternizando, se trataban como hermanos, en fin, una cosa insólita. La gran traición se advierte después, porque ellos se embarcan en un buque que se llamó Ernestin, un buque francés, que los lleva para España. ¿Qué es lo que pasa en el buque francés? Empiezan a insultar todos los jefes y generales a Fernando VII, a los Borbones y a Fernando VII. Entonces, y no se callaban. Y Maroto, que después fue un general que estaba ahí en el barco, que fue un general bastante complicado, pero después apoyó a los carlistas. Bueno, Maroto le dice que no hagan eso. Y le dice a De la Serna, por favor, hágalos callar. De la Serna no dice una palabra. Estaban insultando a Fernando VII. Entonces, y todo eso se sabe, y después cuando llegaron ya a Río de Janeiro, habían llegado a Río de Janeiro y continuaban los gritos. Entonces Maroto dijo, si no se callan, le entierro el sable, los mato. Entonces ahí se callaron. Entonces, ¿cómo se enteran de esto? Que adentro del barco había un oficial de inteligencia francés, del Ministerio de Interior, y eleva al Ministerio de Interior de Francia lo que estaba pasando en el barco. Y dice claramente, esta gente, ¿cómo podía defender al rey de España si lo estaban insultando después de la batalla? Es algo terrible. Ahora, cuando llegan a España, Fernando VII sabe que son traidores. Por eso en España se los llama ayacuchos a todos. Pero y Olanieta, Pedro Antonio Olanieta, no sé, lo nombra virrey cuando ya había muerto Olanieta, que la verdad que es una figura heroica, el único general que murió, como él decía, por el trono y el altar contra los masones liberales, y que lo acusó de una capitulación infame a la Serna. Pero ya había muerto cuando lo nombra virrey. Ahora, tal le fue la influencia de esta gente cuando llega, se ponen de acuerdo, Valdés y todo, para dar una versión totalmente falsa. Elevan memorial y dicen que no, que la culpa la tiene Olanieta, que dividió la fuerza realista, lo cual es falso, y que ellos combatieron muy bien. Entonces Fernando VII, que los consideraba traidores, los ennoblece, le da el título de conde de los Andes a la Serna, y a Valdés lo hace conde de Torata, que era una pequeña batalla insignificante contra los secesionistas.
Y esta gente tiene todas las condecoraciones, todos los honores. Y la Pezuela, que dijo que un poder oculto lo había derribado, que era una persona íntegra, lo marginaron y pedía por favor prácticamente que le den de comer a él y a su familia. Bueno, al final le dieron un título al final. Ahora, todo esto es una cosa muy grave porque Fernando VII, en vez de hacer como hizo Carlos V, que lo mandó ejecutar a Pizarro y a Carvajal por traición, los ennobleció. Es una cosa grave. Y Fernando VII, que fue el rey deseado, porque se lo deseó, la gente moría por Fernando VII. Resulta que esta persona, que no se ha reparado bien, que con el respeto que me merece José Antonio Primo de Rivera, cuando dijo que la monarquía había tenido, ahora se me escapa, yo tengo buena memoria, pero se me escapa la frase que es muy conocida, que había sido gloriosamente fenecida. No fue gloriosamente fenecida. La monarquía española la destruyó, la entregó en forma insólita Fernando VII. Él completó el trienio liberal, porque en el 33 la sucesión le correspondía a su hermano Carlos María de Borbón, y se le entrega a su hija de 3 años, Isabel II, que no la educaron para nada, y entonces él completa la obra del trienio liberal, porque desaparece la monarquía española. Y en el 31 lo que se terminó es una pseudo-monarquía, la llamada monarquía constitucional, donde el rey es un figurón. Y en una elección municipal, Alfonso XIII, que era un personaje mínimo, que no estaba a la altura de las circunstancias, abdica y se va. O sea que, lamentablemente, la responsabilidad de Fernando VII es enorme. Eso es producto porque son Borbones y los Borbones tienen los Borbones han sido una carga. Es un dato, porque si bien los carlistas eran tradicionalistas, nunca tomaron el poder los carlistas. Lo concreto que todos los Borbones no se salva ninguno, uno peor que otro. Y lo que hizo Fernando VII es increíble. O sea que los liberales que tanto lo odiaban, al final vieron que este hombre entregó la monarquía, la destruyó la monarquía. Sí, una sola lucha. Y Olanieta quedó hundido como una persona responsable de la traición. Pero para mí tiene una importancia, es decir, para mí no, desde el punto de vista histórico, lo que pasó con la Serna, que era una persona que nunca había dirigido nada. Hasta Iriarte dice cómo estaba España, que le dieron un alto cargo a un hombre que nunca había tenido mando, que lo hicieron general y después fue el segundo después de la Pezuela, que después lo derroca la Pezuela. Hasta los propios secesionistas dicen que Anapuquio fue la antesala de Ayacucho, que fue una traición, y la Pezuela lamentablemente no tenía que haber aceptado eso. Y uno de los personajes, que hay gente errónea, porque hay entre los que le dicen a la Pezuela que directamente renuncie, y la Pezuela dice, no quiero. Bueno, si no renuncia, lo vamos a sacar. Uno de los que le lleva es Seoane, que es un militar que estaba con ellos, y el conde de San Lorenzo de Valle Umbroso, que algunos despistados dicen un aristócrata monárquico. No es así. Este conde de Valle Umbroso descendía de Diego de Esquivel y Jaraba, que había comprado en 36.000 pesos su título nobiliario en 1685. Y que además esta persona es la que no era un fiel a España, es la que entra en la conjura y derroca a la Pezuela. Ahora, tiene una gran importancia, por lo que le comento, porque ahora ya está documentado, ha pasado desapercibido lo que dijo Wagner de la Reina, la documentación que trae. Está documentado que esta gente vino, como dice el informante francés, dice, esta gente que insulta al rey y a los Borbones no vino a defender al rey, vino a entregar el virreinato del Río de la Plata. O sea, lamentablemente, es una cosa que ha pasado, esta documentación de Wagner de la Reina ha pasado desapercibido. Cuando te decía Virreinato del Río de la Plata, Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú. Ahora vamos a un pequeño corte. Sí. ¿Cómo termina este señor de la Serna? La Serna vuelve a España, al principio lo consideraban traidores. Sí.
traidores. Sí, sí. Y Fernando VII decía, son traidores, son ayacuchos. Pero después le iban memoriales, no sé si... Sí. Memoriales, y como se ve que aunque no se diga, tenían gran influencia y amigos masones en la corte. Claro. Entonces se aceptan los memoriales, dicen, no hemos combatido hasta el final por el rey y hemos hecho todo lo posible para defender la corona. No es cierto. Le entregaron de forma ignominiosa. Ahora, lo grave de todo esto, y con esto dejo el tema de la Serna, es que la logia, porque había masones en Perú, pero no había una... pertenecían a masonería de otros países. Claro. No había una logia masónica, pero la primer logia masónica del Perú es la que traen de Cádiz Valdés y la Serna y sus cómplices. Y después, cuando se regulariza y Perú se separa de España, es la primera logia que cambia de nombre y se llama Logia La Paz y Perfecta Unión número 1. O sea que la masonería la introdujo la Serna en Perú. Es de una gravedad extraordinaria. No, y lo peor es que después vimos un rol de la masonería en Perú Es terrible. fuertísimo, ¿no es cierto? Inclusive en el viaje de San Martín hay un monumento, que voy muy rápido, que se llama el Monumento a los Héroes, creo que se llama. Era una vieja iglesia que se transformó en monumento, y en los sótanos, por supuesto, tienen todos los muertos por la independencia y los que han luchado durante, inclusive el sarcófago, ¿no? de Castilla, creo que era, ¿no? Y brutos mensajes masónicos prácticamente en todo el sector donde fue inclusive una iglesia, ¿no? La mayoría eran símbolos masónicos. Increíble. Vamos a un pequeño corte. Y me gustaría, pasamos el 12 de agosto, fue el día de la Reconquista, un día emblemático para los argentinos, que no se conoce ni siquiera en Inglaterra, pero que tuvo poca hasta eco en muchos sectores. Quisiera que profundicemos los roles del 12 de agosto. Vamos a un corte, volvemos enseguida con el profesor Rivadeneira Cardés. Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos en este segundo bloque de Contracara con el profesor Rivadeneira Cardés, y habíamos dejado en el bloque anterior un poquito de esto. Se cumplieron, ¿no? Otro aniversario, el 12 de agosto pasado, donde se impidió la reconquista, o se hizo la reconquista de Buenos Aires de las manos británicas. Hubo personalidades extraordinarias, como el caso de Liniers, ¿no? Uno de los hombres emblemáticos que ha tenido un rol fundamental en este combate. Claro, ¿Qué podemos decir de es que la importancia que ha tenido las invasiones inglesas, y los ingleses la importancia que le dieron, o sea, los ingleses dijeron que nunca habían sido, incluso yo lo reproduje en mi libro, es feo citarse a sí mismo, pero lo reproduje porque se trató de minimizar la historia oficial argentina, trató de decir, no, que fue una aventura de Belfort, no señor, ellos tomaron el poder, en nombre de su majestad, y aparte el Time y todo, el gobierno inglés dijo, a partir de ahora Buenos Aires es parte integrante del Imperio Británico. Sí. Y se llevaron, el tesoro se lo llevaron al 4 toneladas de oro. Claro, ¿no? Al Banco de Inglaterra. No. Y después, cuando fueron derrotados por segunda vez, los ingleses dijeron que nunca habían sufrido una humillación como la derrota, que eso había hecho un daño inmenso no solamente al ejército inglés, sino al pueblo inglés, que era una humillación como habían sido derrotados. Y en ese sentido, la figura de Liniers, a nosotros en el colegio nos enseñaban, sí, que las invasiones inglesas, pero nos enseñaban de una forma superficial, que se los echó con aceite hirviendo, no nos daban la importancia.
lo que hizo Liniers es extraordinario. Es una figura, incluso como la historia oficial lo quiere rebajar, porque después fue fiel hasta la muerte al rey y a España, entonces no se ve en toda su dimensión lo que hizo Liniers. Si bien, bueno, la Reconquista también es inseparable de la defensa. O sea, le decía que un descendiente de la Pezuela tenía el archivo de la Pezuela que se perdió en la Guerra Civil Española, porque el antiguo virrey estaba entusiasmado con Liniers y ponderaba toda la estrategia que tuvo, y decía que lo derrotó a los ingleses hasta con elegancia, porque fueron victorias fulmíneas. Claro. Nosotros quizás no tengamos dimensión que en la defensa vinieron 9.000 y pico de soldados ingleses profesionales veteranos, y acá se los combatió con milicia y con el pueblo, ¿no es cierto? Y la figura de Liniers es extraordinaria, hasta el extremo de que dice el descendiente de la Pezuela, que yo lo menciono en mi libro, que Liniers asombró porque es uno de los grandes capitanes de España. No es solamente el campeón del Río de la Plata. Y hace unos años un periódico francés dijo que Liniers es el vengador de Trafalgar, porque Trafalgar fue en 1805, donde fue derrotado por Nelson la flota combinada franco-española, que como yo comentaba, en realidad la conducción francesa fue mala. Y Liniers los derrotó, los aplastó, los avergonzó. Pero además con la elegancia de Liniers, que por ejemplo el general Crawford, que se rendían a mansalva a los ingleses, los invitó a comer, los invitaba a comer junto con los miembros de sus oficiales. Es una personalidad única. Entonces, ¿cómo se le paga a Liniers? Porque tendríamos que hablar largamente. Fíjese el caso de Saavedra. A mí no me gusta poner epítetos, yo prefiero que los epítetos los ponga el lector, salvo excepciones. Saavedra, que era un mercachifle, porque no fue nada Saavedra, cuando Liniers crea los distintos cuerpos de milicia, lo hace según, él ignoraba el tema converso, Liniers lo hace según el lugar de nacimiento, los vizcaínos, los cántabros, y entonces dice, bueno, los de Buenos Aires le llamamos patricios, pero no porque, como cree la gente, porque eran aristócratas. Claro. Si la mayoría eran menestrales y gente pobre. Claro. Y entonces lo nombra Saavedra, lo hace teniente coronel de patricio. Tuvo que forzar un poco la elección, pero lo pone a Saavedra. Saavedra no tiene ninguna actuación importante en las invasiones inglesas. Y Saavedra era una persona que le debía ese nombramiento a Liniers, su encumbramiento. El 3 de abril de 1810 se dirige en una carta a Liniers, 3 de abril de 1810, y lo llama mi venerado señor, y le dice que está preocupado por la suerte de nuestra España. Unas semanas después hacen el derrocamiento, ¿no es cierto? Se forma la primera junta, se sublevan contra España, y el 26 de agosto de 1810, 4 meses y pico después de llamarlo mi venerado señor, lo hace fusilar sin juicio previo, sin nada. Lo hace fusilar con soldados ingleses. Es una cosa insólita. Y entonces Moreno dice, no, porque por ahí los soldados llamados argentinos se niegan a fusilar. No es así. La disciplina que habían instalado en el ejército separatista era terrorífica. A Iriarte le llamaba la atención, porque él venía de un ejército español donde se respetaba a los soldados. Por ejemplo, Belgrano apaleaba a sus soldados ante cualquier cosa. Y entonces Iriarte incluso explica que estaban los sargentos, los cabos que azotaban a los soldados, y atrás estaban los sargentos por si fallaban los cabos, y después estaba un capitán por si fallaba. El otro. Bueno, era la cadena. Entonces, no se iba nadie a negar a fusilarlo, porque aparte lo podían fusilar al soldado que se negaba, pero lo hacen fusilar por soldados ingleses. Y lo grave de todo esto, es decir, porque el reconquistador, como dijo Moreno, si el reconquistador viene a Buenos Aires, nuestra causa está perdida. O el reconquistador perece o estamos perdidos. Porque
porque el pueblo lo esperaba, tan así que un sector de patricios se quiso sublevar porque la población lo amaba a Liniers. Aparte Ahora, había ocurrido muy poco tiempo de todo esto. Pero ¿no? por supuesto, pues resulta que cuando firman toda la pena de muerte para Liniers, y lo más grave, por eso digo que la figura de Saavedra, aunque a muchos le va a molestar, pero yo me baso en documentación que se puede consultar a la vista. Saavedra es una de las figuras más deleznables y viles de la historia argentina. Al venerado señor que le dice el 3 de abril, después se publica un manifiesto el 11 de septiembre, pocos días después del asesinato de Liniers y de sus compañeros, que se publica en la Gaceta el 11 de octubre. Y en una de sus frases dice cosas tremendas. Dice que Liniers no hizo nada, que todo lo hizo el pueblo. Una cosa de tipo bolchevique y liberal. Que el pueblo lo encumbrió y Liniers fue un desagradecido. Y después dice, un eterno oprobio cubrirá la ceniza de don Santiago de Liniers. Y la más remota posteridad verterá execraciones sobre este hombre ingrato, sobre ese hombre ingrato que quiso la ruina y el exterminio de un pueblo. O sea, eso lo hizo Saavedra, que 4 meses antes lo llamaba mi venerado señor. Y la forma en que muere Liniers, muere de una manera heroica, es una figura extraordinaria, porque no se puede comparar con ninguno. Moreno muere de forma ridícula. Le dieron un purgante porque tenía constipación, se le dio el capital del barco cuando iba a Inglaterra. Y muere envuelto, lo arrojan al mar en la bandera inglesa. Castelli tuvo un cáncer de lengua, que yo digo directamente, nunca tan bien merecido. ¿No es cierto? Y después le extirparon la lengua poco antes. Castelli, que era íntimo de Bereford, que no combatió, es el que Castelli lo hace fusilar, es el que lo hace fusilar a Liniers. O sea, una cosa tenebrosa. El elemento que se busca de fusilación es ¿por qué? ¿Por una traición a quién? ¿A algo? Se lo fusila porque él se muestra, dice, lo fusilamos por traidor a Fernando VII. El cinismo, hay historiadores, hasta Carranza, que es un historiador liberal argentino, dice, pero si él se subleva para defender a Fernando VII. El cinismo era total. Él quiere ser fiel a España, si acá no existía otra cosa que éramos españoles. Claro. En toda Hispanoamérica. Argentina no existía ni de nombre, porque el Reino de Chile, si bien era un nombre, no existía la nacionalidad chilena, pero en Argentina no existía nada de eso. Era el virreinato del Río de la Plata. Y Liniers, que le ofrecen todos, Saavedra le dice, le damos esto, no interven. Liniers dijo, y que aparte Cisneros, que había sido condiscípulo de Liniers, rodeado de criollos secesionistas, tenía animosidad contra Liniers y lo quería mandar a España, donde el Consejo de Regencia, que era todo liberal, lo iba a crucificar a Liniers. Iban a acusarlo de afrancesado. Liniers soportó todo. Y al final Cisneros le pide ayuda. Y él le dice, está rodeado de pícaros que se basan en la riqueza que tienen. Liniers lo vio claro. Entonces Liniers intenta la resistencia. Como estaba en Córdoba, le dice a Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador, él tenía un plan más inteligente que de la Concha. Él quería ir al Perú y después formar un ejército poderoso y marchar sobre Buenos Aires. Y de la Concha, Gutiérrez de la Concha, que era marino y que había intervenido decisivamente en las invasiones inglesas, le dice, no, para mí hay que formar una milicia acá. Bueno, el resultado, que la forma que actuaron los sobornaron, eso ya lo señaló Paul Grusac, sobornaron a todos, o sea, los abandonaron, toda la tropa lo abandonó a Liniers, en fin, y Liniers se quedó solo. Entonces lo detienen y Liniers muere de una manera extraordinaria. O sea, muere, le reza a la Virgen del Rosario y entonces lo quieren vendar los ojos y dice, quita que yo nunca le he tenido la muerte, menos la voy a tener ahora de morir por el rey. Bueno, incluso le hacen de todo, le ponen unos cordones, un Urien, que era un oficial que después terminó fusilado por Rivadavia, lo degrada, le pone unos cordones y lo lastima.
pero Liniers dice, un testigo, una relación anónima dice que Liniers, a pesar de estar así, todavía era más importante que cuando estaba frente a los ingleses sin temor a la muerte. Murió de una manera ejemplar. Fue el último virrey nombrado porque por ejemplo, el último virrey que lo nombra el rey Carlos IV, porque después lo nombran los consejos de regencia los virreyes. Claro. Es una personalidad extraordinaria, que realmente le tengo una admiración profunda, y ya le digo, se lo critica por la estrategia que utilizó en la defensa, cuando los ingleses avanzan y la tropa no los enfrenta como corresponde. Pero la Pezuela dice, estaba muy bien lo que hizo Liniers. Lo que pasa es que la tropa no tenía experiencia, y cuando el ejército inglés, podríamos decir, se aparta, no lo persiguen. Pero dice que la forma que combatió el Río de la Plata contra los ingleses es la antesala de lo que se vio en Gerón y Zaragoza. Hay una parte que efectivamente vemos que los ingleses solamente reconocen sus triunfos, o por lo menos no dan a conocer en ningún lado. Pero reconocen la humillación de Liniers. Lo reconocen. Lo reconocen claramente. Dicen que ha sido una humillación que no pueden creer lo que ha sucedido. Aparte, uno tiene que pensar la elegancia de Liniers, cómo los rindió a un ejército con generales como Crawford, que eran generales brillantes. Y Liniers, aparte, cómo los trataba los ingleses, como yo digo, conociendo lo que son los ingleses, lo que lo vimos en Malvinas, en la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses, si hubieran detenido a Liniers, lo hubieran puesto en una mazmorra. En cambio, Liniers los trataba porque era un caballero medieval. Para él no eran, para nosotros, sabía que eran herejes, pero él los consideraba pares. Y entonces los sentaba a su mesa. Y a un coronel inglés que le dijeron, mire, hace como 4 días que no se puede bañar. Fue y él personalmente le dio una camisa y le buscó un cepillo de dientes nuevo. Y después ese hombre lo criticaba a Liniers, decía que Liniers era un mediocre. Y Bedford decía lo mismo. Eso dice, yo digo, bueno, ¿cómo se dieron ellos si el mediocre los aplastó? Claro. ¿No es cierto? O sea, Liniers, toda la gente, los enemigos, por ejemplo, Juan Manuel Beruti, dice, Liniers era una persona que para él lo único que servía gobernar era para hacer el bien. Incluso cuando atentaron contra su vida no quiso ni averiguar quién había sido. O sea, una personalidad extraordinaria. ¿Por qué España no lo tiene tan presente? Porque lamentablemente en España ha habido un abandono real de principios básicos. Porque debería tener Liniers, o sea, San Martín no podría tener ninguna estatua. Está lleno de estatuas en España, Bolívar también. Todos los traidores tienen estatuas. Liniers no tiene ninguna. Y Agualongo, que murió por el rey, ¿no es cierto? Y José Tomás Boves, que yo lo reivindico, soy el único que lo reivindico directamente. Lo han acusado como un demonio, pero Boves era extraordinario. Entonces, bueno, no existe, para ellos no existe. Incluso se ha ocultado la historia. Los propios españoles ignoran las cosas. Ahora, llegó el momento de poner las cosas en su lugar. Como yo digo, lo más grave que nos ha sucedido, no solamente a los rioplatenses, sino a todos los hispanoamericanos, que es un caso único en la historia, que a través de una historia oficial falsa se le ha alterado la identidad histórica. Nosotros, los españoles fueron transformados en monstruos, nosotros no tenemos nada que ver con España, nos han dicho, los españoles lo único que hicieron es masacrar, torturar, fuimos esclavos hasta los gloriosos hechos de la llamada independencia. Y la independencia ha sido la mayor desgracia para toda Hispanoamérica. Como dice el sandinista Augusto Zamora, marxista, que yo reprodujo en mi libro, dijo, no hay nada que festejar, no hay nada. Incluso hace poco salió un artículo de un escritor peruano que dijo, la independencia ha sido lo peor que le podía haber pasado a los indios. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros, porque antes había paz, no había guerra civil, había un orden jerárquico. Se terminó, después los reyesuelos se peleaban entre ellos. Bolívar quería ser el reyesuelo de toda Hispanoamérica. Y apenas tomó el poder, quería la dictadura vitalicia,
Por eso es un error de Marius André, que es un escritor francés muy bueno, que escribió Bolívar y la Democratie, y en el libro El fin del Imperio Español y la América dice Simón Bolívar, víctima de la barbarie democrática. No, Simón Bolívar lo que quería era el poder omnímodo, y después, bueno, fue una cosa, todos los caudillejos, todos los que vivimos en Argentina, uno contra otro, guerras civiles, miseria, hambre. Hispanoamérica lo que hubiera sido si hubiera permanecido Estados Unidos, que era 13 colonias, se transformó en un monstruo. Calcule lo que sería Hispanoamérica. Lo que sí me gustaría aclarar, saliendo ya del tema, recordar por supuesto a Liniers, que realmente ya no es solamente el campeón del Río de la Plata, es el campeón de España. Pero yo quería decir que, bueno, que sería, se me escapó un poco lo que le quería decir. El homenaje, pero sí, un homenaje reconocido sin duda. Yo, mientras vamos analizando esto, recién comentaba, ¿no? Lo que se vivía antes podía ser esta América Unida, etcétera. Perdón, etcétera. no, un detalle que yo quería sí señalar, porque algunas de las personas que han visto, le ha interesado la entrevista, dice, y que nosotros queremos ser españoles. No. Nosotros lo que queremos es primero conocer la verdad histórica y saber que somos hispánicos. Ya Manuel Gálvez, que era un liberal, cuando fue a España y después volvió y escribió El Solar de la Raza. Y se dio cuenta que, dijo, somos españoles porque hablamos español, en primer lugar. ¿No es cierto? Pero por otro lado, por ejemplo, la Argentina de por sí nunca será una potencia mundial. En la época de Perón alcanzó a ser una potencia en Sudamérica, pero nunca podemos ser una potencia mundial. Sí lo vamos a hacer dentro de la reconstrucción del imperio hispánico, donde la Argentina puede ocupar un lugar importante, pero dentro de la reconstrucción de la hispanidad, que no es una utopía, como dice el mismo Salvador de Madariaga, la hispanidad existe, falta reconstruirla políticamente. Entonces, eso es importante, con los medios actuales, en una confederación o lo que sea. Pero nosotros tenemos una cosa que no tienen los demás. Tenemos millones de personas que hablan español, rezan a Jesucristo y tienen un lenguaje común y una historia común. Entonces, hablar, por ejemplo, del mercado común con Brasil es una ignorancia total. Brasil es un enemigo histórico nuestro, como Portugal. Porque después de la batalla del Jugarrote en 1390, Portugal se transformó en enemigo total de España. Un brazo inglés en toda la operatoria. Totalmente. Todo esto que comentaba, que de alguna manera lo previo a las independencias, en fin, había cierta, llamémoslo, alegría de unión o de sentido común entre todos nuestros virreinatos, provincias, etcétera, de la España en América. No digo los marranos, pero los conversos que de alguna manera habían ingresado y que tenían roles y que habían comprado títulos y que tenían cargos determinados, también formaban parte de esa felicidad, llamémoslo, a la que usted más o menos se refiere. No, la felicidad, ellos tenían el poder. Claro. Ellos tenían, en términos, como yo dije la vez pasada, era la oligarquía, la que tenía poder y que después traiciona al rey. Hay una amplia documentación que ellos trabajaban al servicio de Inglaterra, pero no formaban parte, porque de ese mundo, claro, la gente cultural, confunde religioso. muchas veces la mimetización con la asimilación. El judío puede adoptar una posición externa, pero se mimetiza, pero no se asimila. Es inasimilable. Y por eso no es casualidad que todos los dirigentes secesionistas, separatistas, eran conversos. Y ahora yo le agregué, porque en mi libro omití la genealogía paterna de Alvear, porque lo que pasa es que yo hice primero un capítulo y después el capítulo 4 sobre la progenie conversa de los secesionistas le hice a posterior, porque resulta que ahora ya está demostrado y aceptado. La familia Alvear dice, sí, San Martín es el hijo de Diego de Alvear, es el hermanastro de Carlos. Y ya incluso en la genealogía aparece, usted lo busque. Y la familia presentó junto con Chumbita, que es el autor del Secreto de Yapeyú, un pedido para que se le haga el ADN. Ahora bien, lo que yo había puesto era nada más que la genealogía materna, pero si San Martín
es el hijo de una guaraní con el padre de Alvear, podía no ser converso. Claro. Y lo es, porque digo, la familia Alvear no es una familia de caballeros, como dicen ellos, es una familia de mercaderes vitivinicultores. En Montilla ellos tienen la más antigua, los más antiguos viñedos de España. Y son mercaderes, no son aristócratas. Porque aparte lo demuestran, porque descienden, entre otros, de Castillejo y los Baena. Los Castillejos es una familia encumbrada en Andalucía, pero que eran conversos. O sea, está todo bien documentado. Lo que pasa es que, ¿no es cierto?, molesta. Le quería hacer una observación, porque a veces con una conversación así puede haber, sin querer, un poco de desorden, uno se acuerda de algún dato. Por ejemplo, una de las personas que se interesó en mi entrevista dijo, increíble, Saavedra se llamaba Judas. Claro, se llamaba por Judas Tadeo, por San Judas Tadeo. Pero él actuó como el Iscariote. Claro. Pero la diferencia es que el Iscariote se suicidó. Claro. Y él no, él se enorgulleció de la tradición. O sea, por eso yo puedo decir, aunque se diga lo que se diga, la vileza de Saavedra. Porque Moreno podía decir muchas cosas de Liniers. Porque Liniers lo había enjuiciado por secesionista, por el alzamiento de Álzaga el 1 de octubre del 1 de enero de 1909, y aparte no había combatido en las invasiones inglesas, lo odiaba. Pero en cambio Saavedra no. Saavedra estaba muy vinculado a Liniers, que lo encumbró. Así que, por eso digo que realmente ha sido Judas Iscariote. Sin duda. ¿Cuántos Liniers hubo en toda Hispanoamérica? ¿Uno solo? Y yo diría hubo que muchos? ahora me recuerdo siempre a Blas de Lezo, y yo digo, si hubiera estado Blas de Lezo frente a Cosgrán en Perú, los hubiera aplastado. Lo que pasa, así se dieron las cosas. No, o sea, no estuvieron los hombres Liniers. San Martín tuvo al almirante inglés, que era un verdadero pirata, que lo trasladó a Perú, pero si hubiera estado un Blas de Lezo, no hubiera sucedido nada. Ahora fíjese otra cosa terrible con respecto a la Serna. La Serna se va de Lima y le deja que entre a San Martín sin disparar un tiro. Es una cosa de una infamia total. Cómo se regaló el Imperio Hispánico, obra de la masonería, pero aparte, ya le digo, tengo sospechas y tengo datos, pero que todavía los tengo que ampliar más sobre de la Serna como converso. Fue una conspiración contra España del judaísmo internacional que no le perdonaba, de los conversos fundamentalmente. Claro. El odio contra España que sigue existiendo. Ese odio es... ¿por qué? La gran nación católica, el imperio católico, claro. Y el imperio católico y anticonverso, claro. Que es admirable la concepción clara que tenía España, que puso los estatutos de limpieza de sangre, que le horrorizaban a Menéndez de Pelayo, que no es lo que uno cree, que decía que era una barbaridad. No, no era una barbaridad, porque se sabía perfectamente que el converso seguía conspirando contra la religión católica y contra el imperio. Lamentablemente, España tuvo un imperio de 350 años, pero en vez de estar Felipe II, estaba Fernando VII, que fue una verdadera desgracia. Ahora, obviamente el odio, ese odio visceral que tienen estos conversos, etcétera, se plasman, por ejemplo, en impedir que Isabel la Católica sea santificada, por ejemplo, o beatificada. ¿Y quién se opuso rápidamente? Juan Pablo II, que la puso a Edith Stein, falsa conversa, y como yo digo, fingida santa y falsa conversa, que iba a la sinagoga hasta el día anterior a entrar al monasterio. Yo lo documenté bien. La hizo doctora de la Iglesia, cuando la santa realmente es Isabel la Católica, una figura purísima, una figura extraordinaria. Pero claro, es España, no se quiere que nada... O sea, el odio a España es total. O sea, España siempre ha sido la defensora de la Iglesia Católica, mucho más que Francia. ¿Puede reivindicarse en algún momento? ¿España puede volver a ser? ¿Puede brillar de vuelta de alguna manera con Hispanoamérica? Yo creo que sí, en la medida en que se tome conciencia. Mire, lo que usted dice, toda la verdad primero, es lo que yo sostuve siempre. Yo tenía un periódico, El Ataque, de mi movimiento, y decía,
el esclarecimiento es la primera etapa de la liberación. Lo primero que tenemos que saber es la verdad. Porque incluso en política no se puede actuar, no se puede combatir si usted no conoce la verdad. Claro. Entonces, cuando se sepa la verdad exacta, entonces cuando España se dé cuenta que no tiene nada que hacer en el mercado común europeo, porque Europa, la Unión Europea no es una unión cultural, es un mercado. Claro. Y es un Estado internacional que no existe. Es una etapa previa al gobierno mundial, es una realidad. Casualmente Levinas, el filósofo judío muy amigo de Juan Pablo II, decía, se necesita una Unión Europea para el reino del Mesías. Cuando se tome conciencia que el puesto de España está con la hispanidad, es decir, con Hispanoamérica, y que nosotros nos demos cuenta de que hemos sido separados, chilenos, mexicanos, que nos hicieron enfrentar, ¿se da cuenta? Y entonces cuando la gente se dé cuenta, por ejemplo, todavía hay muchos argentinos que dicen Uruguay era provincia nuestra. Uruguay nunca fue provincia nuestra. Uruguay formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, que eran divisiones administrativas. Como Mendoza pertenecía al Reino de Chile en una época. Sería ridículo creer que los mendocinos son chilenos, porque un general estaba en Chile, mañana estaba en México. Era un imperio. Y nosotros tenemos la suerte, que yo siempre digo, de que el imperio hispánico no es una arqueología histórica. El imperio hispánico vive, a diferencia de Roma, porque Roma tuvo grandes cosas, pero no tuvo una idea central. El imperio hispánico tuvo una idea central, el catolicismo y la lucha contra los conversos. ¿Podemos decir en miniatura que del imperio español americano a las provincias unidas del Río de la Plata podía haber algún tipo de similitud? Como digamos, recién hablaba, Uruguay no era ni un estado, ni era una provincia, era, ¿no? Eran divisiones administrativas. Eran divisiones administrativas, simplemente porque eran las provincias de ultramar. Pero no había ningún rioplatense decía, no tenemos que saber, no tenemos nada que ver con los mexicanos. Había una hermandad. Y lamentablemente, por ejemplo, lo que han hecho en Filipinas, los yanquis compraron Filipinas por $20 millones, sacaron el idioma español. O sea, se quiso sacar hasta las raíces todo, igual que el indigenismo, todas esas teorías subversivas, que mucha gente se está dando cuenta que era todo mentira. Hemos avanzado bastante, pero lo importante es que yo descubrí todos esos hechos cuando tenía una edad muy grande. Pero lo importante es que un muchacho de 15 años ahora puede advertir la realidad. Y entonces uno se va a dar cuenta de que lo que nos sucede a nosotros, la desgracia, ha sido la mal llamada independencia. Y que la solución, porque ahora estamos separados, pero la Argentina no es autónoma, ningún país hispanoamericano es autónomo, está separado simplemente. La única manera de que seamos una potencia es estar unidos. Es así. ¿Y esa unión se puede dar cómo? Yo digo que la unión se tiene que hacer primero a través de una confederación y después de una federación, ¿no es cierto? Respetando las diferencias raciales y culturales, ¿no es cierto? Yo no tengo nada con, por ejemplo, critico la inmigración de países limítrofes a la Argentina porque destruyen nuestra etnia nacional, pero cada país tiene que permanecer con su cultura y su forma de ser. Entonces podemos hacer no una nación, sino una confederación. Los chilenos, los bolivianos con sus costumbres y todo, pero que tenemos cosas comunes. Los motivos de unión son superiores a los de desunión. El catolicismo, la cultura hispánica, nuestras costumbres, nuestro idioma. Eso es muy Ahora importante. cuando Castellani decía, el padre Castellani mencionaba que Argentina era un país mistongo, lo digo, ¿hay una etnia propia de argentinidad y algo? Si somos una especie de mezcla de un montón de cosas. Bueno, yo diría que la Argentina era el país más europeo de todos. Lamentablemente vi una gran inmigración que está destruyendo la etnia nacional. Y ahora la Argentina corre el peligro de no ser nada. Porque todas las personas que vienen, no es como el imperio, los bárbaros cuando atacaban el imperio, es decir, que los bárbaros querían ser romanos, no querían imponer sus costumbres. En cambio, los países limítrofes, que yo respeto, y no lo digo de boca para afuera, quiero tener buenas relaciones con colombianos, venezolanos, pero cada uno en su lugar, que es lo lógico, porque hay que respetar las etnias.
Entonces, la Argentina sí sufrió, a diferencia de los otros países, que, por ejemplo, México es un país hispánico, en cambio nosotros, debido a la masonería y todo, a pesar de que en México había también masonería, pero usted fíjese los edificios, la arquitectura, la forma de hablar de un mexicano, son hispánicos, en cambio nosotros repudiamos todo eso. Tenemos arquitectura francesa en los buenos lugares de Buenos Aires, y después tenemos la arquitectura de judíos conversos portugueses, por ejemplo, en San Telmo. No es arquitectura española, no lo han dicho yo, lo han dicho arquitectos. Entonces, y aparte del virreinato más pobre, cambia en México y, por ejemplo, en Perú, uno va a Lima, es una ciudad hispánica, sacando la parte moderna. Y los mexicanos tienen, más allá de que le han impuesto un nacionalismo falso, el mexicano es hispánico totalmente. Cambia acá nosotros tenemos siempre críticas contra España, y los marxistas se encargan de decir que los españoles nos explotan, aprovechan cualquier mentira. ¿Se da cuenta? Sabes que nunca han vivido en países anglosajones estos muchachos. Sí, no tienen idea de lo que es la mejor prueba, como yo digo siempre, que gran parte de Hispanoamérica es mestiza. Sí. Quiere decir que los indios, los españoles los mataban. En cambio, en Nueva Zelanda no existe. Los mataban con vitriolo, los asesinaban. Los ingleses decían el mejor indio es el indio muerto. En cambio, nosotros al contrario. Bueno, los norteamericanos mismos, ¿no? En el West Manifest, ¿no? Sí, que se cepillaron media población. Don Federico, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho un programa riquísimo. No va a faltar oportunidad de tocar otros temas, ¿no? Exactamente, y me encantaría que sigamos haciendo algunos programas, por supuesto, tenerte aquí y hablar de ley. Lo interesante sería en algún futuro, porque lamentablemente el conocimiento personal es muy importante. El enemigo hace permanentes reuniones, congresos. Sería interesante ver si podemos reunir un congreso, incluso aunque haya algunas diferencias, de personas que nos damos cuenta de que estamos descubriendo la verdad histórica, que haya mexicanos, colombianos, venezolanos, para hacer una tarea en común, porque se podría tener, así como está su canal, se podría tener un periódico digital, por ejemplo. Tal cual. O sea, para algo identitario, ¿no? Claro, exactamente, para unirnos y fomentar, porque la gente cuando le habla lo entiende. La mayoría de las personas que usted habrá visto, los 27.000 personas que se interesaron en la entrevista, no son historiadores, la mayoría son personas comunes, pero que se dan cuenta, porque Aristóteles decía que cuando uno descubre la verdad, se da cuenta que siempre pensó que la verdad era así. Es verdad, cuando uno... Y entonces, esta gente que... Tengo que agradecer al programa, porque si no, un libro no trasciende. Yo no hubiera tenido 27.000 lectores. Pero quiero decirle que es importante tratar de hacer algo en común, tener un instituto, algún congreso, tener una tarea en común para investigar, incluso porque yo hice una investigación sintética y básica, pero después hay una cantidad de aspectos que hay que seguir profundizando. Por supuesto, yo creo que no va a faltar momento y creo que estaba proyectando de alguna manera crear algún tipo de encuentro, ¿no? De mucha gente común de todos nuestros hermanos países que son parte de nuestra esencia. Exactamente. O sea que lo tenemos que poner. Don Federico, creo que habría que agradecer a Carlos Roger Pliego Huesca, ¿no? Sí, casualmente es un detalle importante que se me pasó, ¿puedo agregarlo? Sí. ¿Cómo no? Resulta que había un libro muy importante que yo quería conseguir, de Luis León Pesuti, que es un masón peruano. El libro estaba totalmente agotado. Y gracias a los esfuerzos de mi colaborador Fernando Radrisi y de un camarada que yo me reservaba el nombre, que usted señaló, me lo consiguieron. Si bien el libro no contiene lo que se llama el prócer olvidado y se refiere a Sánchez Carrión, que era el teórico del republicanismo en Perú. Y el subtítulo es Apuntes históricos masónicos. Si bien no agregó nada, porque este hombre no conoce a Iriarte, no agregó nada, pero agregó algo fundamental, que es, porque la primera edición es del año 1935, la segunda la hizo a la Gran Logia de Perú el año 60. Y en este libro, sí, es un dato muy importante. Él dice que la investigación que llevó a cabo le demuestra que la logia
que trajeron de Cádiz Valdés y sus hombres, es la que funda la masonería en el Perú. Y que después por eso se llama la logia Perfecta Paz y Unión, logia número 1. Eso sí que es un dato importante. ¿Qué le parece? O sea que, en ese sentido, yo le quería agradecer a los dos que me consiguieron. Y hay muchos amigos peruanos que pueden mandar mucha información también, ¿eh? Así que, aparte otros países que pueden colaborar. No, sí, por supuesto. Fíjese que, por ejemplo, el dato del Ministerio francés, Wagner de la Reina menciona 2 o 3 frases. Lo interesante sería tratar de ir a París, al Ministerio del Interior, y reproducir todo el documento. ¿Se da cuenta? Pero ya, por supuesto, con esos datos sabemos lo que es la Serna, que se acaba de publicar hace poco un libro en España, diciendo la Serna, el último virrey del Perú. Por lo menos Wagner de Reina ya dio el primer puntapié. Ahora la verdad que siendo él un independentista, que comete un error al final porque dice, se está hablando de lo que hicieron la Serna, pero se olvidan de la tenacidad de Bolívar, dice, y de la capacidad de Sucre. Una contradicción, porque si en Ayacucho no se combatió, no hay ninguna capacidad de Sucre. Federico, estamos muy prontito a tocar otros temas, en breve. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces. A todos ustedes, gracias. Espero volver a reencontrarnos en otro encuentro de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero.